Y nos contactamos a esta hora con el candidato presidencial por el Partido Dignidad, Jorge Enrique Robleda, quien felicita a los hombres y mujeres por la participación en las diferentes manifestaciones que se han hecho en los últimos días y también por este retiro de la reforma tributaria. El senador Robledo muy claro frente a estas posiciones, frente al trabajo que se ha venido realizando a través de las centrales obreras. Doctor Robledo, muy buenas tardes y bienvenido acá a este especial de Noticias Capital. Muy buenas tardes, me complace estar con ustedes. Muchas gracias por su hospitalidad y un saludo a todos quienes nos vean. Doctor Robledo, ¿cuál es la lectura que se le puede dar a los últimos movimientos que ha hecho el gobierno nacional? Primero anuncia militarización, ayer en las horas de la tarde anuncia retiro de la reforma tributaria y el Congreso, al parecer, en el Congreso él no consigue como el apoyo y el respaldo que está buscando con su propio partido político. ¿Cuál es la lectura que se da en este momento de la situación por la cual pasa el gobierno nacional? Pues digamos esto. Lo primero es que después de semanas de equivocaciones sistemáticas por parte del presidente Duque y de su gobierno, porque presentaron una reforma tributaria terrible y no quisieron oír todos los llamados, pues después del enorme paro democrático realizado en Colombia, digamos, tomó dos decisiones acertadas, ¿no? La primera, retirar la reforma tributaria. Tarde, pero bueno, la retiró, dada la presión de los colombianos y de las colombianas. Y la otra, sacar a Carrasquilla, que definitivamente o no ha debido nombrarlo nunca, o por lo menos haberlo sacado antes. Entonces, en ese sentido, digamos que la lucha ciudadana logró que el presidente Duque corrigiera dos posiciones equivocadas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que lo que está es bregando a armar con sus amigos en el Congreso una falsa modificación de la reforma tributaria. Esa es la percepción que yo tengo, que está bregando a cuadrarlos para presentar una reforma tributaria tan mala como la que ya se tenía, porque él no ha renunciado a sus pensamientos neoliberales, y organizar con ellos cómo se aprueba. En lo que tiene que ver con nosotros, con Dignidad y con la Coalición de la Esperanza, pues por supuesto no estamos de acuerdo con ese tipo de procedimientos. Inclusive les doy la chiva de que en este momento estamos terminando de aprobar una carta que la Coalición por la Esperanza le va a dirigir al presidente Duque, señalándole qué es lo que nosotros pensamos que debe hacerse, empezando porque no se gasten 14 billones de pesos en unos aviones de guerra internacional que Colombia no necesita, y mucho menos en momentos en que hay tanta necesidad de tener recursos para darle a tantas urgencias ciudadanas. Ese es uno de los puntos de este anuncio que usted hace a través de Noticias Capital, de esta carta que va a enviar en las próximas horas al presidente Duque. ¿Qué otros puntos contempla dentro de este comunicado y ojalá pues que los pueda hacer públicos acá a través de este especial? Pero no, esperemos un poco a que acabe de salir la carta, ya les digamos un anticipo en ese sentido, pero yo creo que es mejor que esperemos que se publique la carta y ustedes pues ya tendrán oportunidad de comentarla, ¿no? Pero sí estamos terminando, digamos, los detalles al respecto. Suena muy contradictorio que el gobierno haga un llamado al consenso para que todos puedan redactar una nueva reforma tributaria y hoy a primera hora se reúna, obviamente, con los partidos, pero los partidos afines al gobierno. ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Qué está pasando con los sectores que en este momento se encuentran movilizándose en el país? ¿Cuál es ese llamado que tiene que atender el presidente de la República? Esa es la actitud antidemocrática que el presidente Duque ha tenido todo el tiempo. Recordémonos el inmenso paro del 2019 y este gran pacto de ahora tiene que ver con la actitud de desprecio con la cual actuó el presidente Duque en ese momento. Y ahora repite el asunto, entonces reúne a sus compadres políticos, a los enmermelados, a los que él calcula que puede llevar de la ternilla a punta de ofrecerles, gastos presupuestales y burocracia. Esa es la actitud de él. Ahora, a mí no me sorprende del todo porque pues aquí hay un problema ideológico y estemos seguros que la propuesta que va a hacer el presidente Duque en estos días con los amigos que logre reclutar va a ser para hacer lo mismo que estaba planteado de antes y que se hundió, pero bregando a empacarlo en una bolsa nueva que tenga mayor capacidad de engaño, porque a él no se le sale de la cabeza que aquí hay que hacer en impuestos es golpear duro a los pobres y a las clases
y a las clases medias. Entonces a mí no me sorprende que ese sea el talante, cuando ya lo que ha debido hacer es reunirse, por ejemplo, con el Comité Nacional de Paro y las organizaciones que han organizado esto. Es que es muy antidemocrático que el presidente de la República desconozca a los líderes de un reclamo que, si fue así de grande como fue, es porque precisamente hubo ese liderazgo. Líderes que además todo el tiempo insistieron y siguen insistiendo en que estas jornadas deben ser pacíficas, democráticas, sin violencia, sin la destrucción de la propiedad pública y privada. O sea, estamos hablando de unos dirigentes atemperados y serios, unos veteranos en estas cosas, pero es que la actitud definitivamente del doctor Duque no es la de un demócrata, sino la de una persona que se empecina en ideas equivocadas y cree que las puede imponer un poco a la brava, en el sentido de cuadrar con sus conmilitones, con sus amigotes en el Congreso, ¿sí? Y utilizo esa palabra porque esa es la lógica con la que actúan, puede entonces ahora sí imponer lo que no pudo imponer en días anteriores. Muy, muy equivocado. Lamentable, lamentable que un presidente de la República sea tan insensible a los reclamos ciudadanos, no entienda sus propios errores de verdad y su propia incapacidad, y le está haciendo un daño inmenso a Colombia, porque el país necesita encontrarle soluciones a los problemas nacionales. Senador Robledo, usted ha hablado de un gobierno derrochón. ¿Cómo podría entonces, a través de la austeridad, recaudar cifras importantes? Pues me refiero a lo del gobierno de Rochón en un asunto que es bien específico, o en dos podríamos mencionar, pero hay uno que es bien fácil de visualizar. Es que este gobierno sigue empecinado en comprarse en Estados Unidos 24 aviones de guerra internacional que Colombia no necesita, y menos los necesita ahora. ¿Y saben cuánto valen esos aviones? 14 billones de pesos, millones de pesos, más de 4.000 millones de dólares. Eso para nada le sirve a la economía nacional, porque el 100% de esa plata se ejecuta en Estados Unidos, promoviendo la industria norteamericana, los negocios en Estados Unidos, la ciencia en Estados Unidos, pero a Colombia no le deja nada. Entonces, yo digo que ese es un gobierno derrochón. Puede haber un gobierno más derrochón que uno que dilapida una suma de ese tamaño en unos aviones que Colombia, repito, no necesita, pero además está gastándose otros como 4.500 millones de pesos en un programa de televisión de autobombo para él, para seguir saliendo todos los días en las cámaras de la televisión, y así podríamos pues hablar de otros asuntos. Entonces le cabe la palabra. El presidente Duque es un presidente derrochón, que coge la plata de los colombianos, la del gasto público, la que los colombianos pagan en impuestos con tantos sacrificios, y se la malbarata en cosas que no son necesarias. Total oposición al tema de la reforma tributaria, pero en el Congreso aún queda con vida la reforma a la salud. ¿Qué va a pasar con esa reforma, senador? Pues esperemos que la echen hacia atrás también. Ahí está en el Comité Nacional de Paro exigiendo que se desmonte esa, o que se eche hacia atrás esa reforma a la salud. Y yo explico por qué. Sobre esto han opinado los médicos, las enfermeras, todos los trabajadores de la salud, las IPS públicas y privadas. O sea, hay una especie de consenso en Colombia para oponerse, y es fácil que se entienda que esta oposición creciente a ese proyecto, porque ese es un proyecto que lo que va a hacer es eliminar un poco de EPS, las más pequeñas, para concentrar en unas pocas muy poderosas todo el negocio, 40 billones de pesos. Pero además ya está claro que esas pocas que van a quedar van a ser extranjeras, transnacionales, o sea, sacan, digamos, empresas nacionales para entregarle ese sector al capital extranjero. Y además está en la ley también, y en la concepción, hacer la integración vertical, que quiere decir que las EPS controlen a las IPS, tanto privadas como públicas. Eso está pensado de esa manera, también para volverlas del capital extranjero, las IPS privadas, y las públicas controlarlas, digamos, por la puerta de atrás. Ahora, ¿dónde está la discusión de fondo sobre esto que acabo de informar? Primero, que es una concentración indeseable de los negocios, sacar del sector a organizaciones y sectores que podrían seguir aportando. Y lo que sucede cuando este tipo de empresas las compra el capital extranjero, y yo no me opongo a que haya inversión extranjera en Colombia, es que cogen las utilidades y las sacan de Colombia.
Me decía un empresario que conozco, cada negocio de estos lo que hace es montar dolarductos. Un dolarducto es un tubo por donde salen los dólares de la riqueza nacional hacia el exterior. Así es imposible construir un país. Entonces estamos llamando al presidente Duque a que hunda esa reforma a la salud y a que nos unamos todos los colombianos, los de todos los sectores sin excepción, en la exigencia de ese hundimiento, porque es una concepción profundamente retardataria. Es empeorar mucho lo que ya hoy está funcionando bastante mal. ¿Tiene margen de gobernabilidad el presidente con la balanza que hay planteada en este momento en el Congreso? ¿Sí tiene un apoyo como para que pueda sacar adelante una nueva reforma tributaria, como para que pueda sacar otras iniciativas de gobierno en el legislativo? Pues no lo tuvo para mantener la reforma tributaria que se le hundió, ni lo tuvo para sostener a Carrasquilla. Falta ver qué les está ofreciendo en esa reunión privada. Me imagino que cajas enteras de mermelada hasta que se indigeste. Pero bueno, yo espero que el duquismo en el Congreso no siga respaldando la mala obra de gobierno del presidente Duque. O sea, que esta clase política deje de pensar en ella misma. Es que este no puede seguir siendo un país donde la clase política, y ahí incluyo a los congresistas, a casi todos ellos, o a las mayorías, y a los concejales de esos mismos partidos, y a los ministros, y a los presidentes de la República, sigan manejando a Colombia para unas roscas muy pequeñas y muy poderosas y para ellos mismos, porque esa clase política se termina enchapando en oro. Que no sigan pensando en ellos solamente mientras el país se hunde como se viene hundiendo. Miren los niveles de desempleo, de pobreza, de hambre que se están padeciendo, pero el doctor Duque lo único que quiere ser el jefe de sus alegres compadres, ¿no? De la gente que anda con él y que se favorecen mutuamente los unos con los otros. Usemos esta figura, ¿no? Que se buscan para rascarse, ¿no? Yo te rasco para que tú me rasques, pero mientras tanto el país se hunde. Doctor Robledo, muy amable por compartir estos minutos acá en Noticias Capital y una feliz tarde. A ustedes mil gracias y un saludo a sus televidentes. Que estén muy bien. Muchas gracias.